Hoy discutimos arduamente la posibilidad pragmática de poner un cerrojo metabólico a los tumores. Quiero recalcar exactamente esta frase, que es que los tumores son más eficientes mientras más grandes son. De ahí la enorme importancia de coartar el proceso de tumorigénesis en sus fases primarias tempranas. Y el metabolismo tumoral es relevante. El tema subyacente de que atraviesa todo nuestro discurso, nuestra narrativa, es evidentemente nuestra práctica clínica, que los tumores son entidades hipermetabólicas, consumen enormes cantidades de glucosa por unidad de tiempo, también glutamina y otros aminoácidos, otras sustancias de 3 carbonos, como la alanina o el piruvato, o el lactato o el glicerol. Pero volviendo al asunto, si tenemos en cuenta que los tumores, como los organismos vivos también, son más eficientes mientras más grandes son, en términos metabólicos, hay que ilustrar esto de una manera, porque tiene una enorme relevancia clínica. Hay una ley particular que describe esto, la ley de Kleiber, o la ley de los 3/4, que describe esencialmente que la tasa metabólica, expresada en esta fórmula como Q, o sea, la tasa metabólica basal, es proporcional a la masa del cuerpo del animal elevado a la potencia de los 3/4. Desde este punto de vista, los estudios calorimétricos son fascinantes al respecto. Vamos por la facilidad del cálculo aritmético, pero en vez de usar una esfera que representa mejor a un organismo vivo, vamos a usar un pequeño cubo. Lo interesante es que en la medida que los cuerpos se hacen más voluminosos, en la medida en que crece su masa, la superficie es proporcionalmente más pequeña. Es decir, mientras mayor masa tiene un cuerpo, un organismo, menor es su superficie relativa a su masa. Lo cual tiene una implicancia muy profunda en la biología, porque significa que la disipación de calor de la superficie del animal es progresivamente menor mientras más grande es. Esto es por la razón por la cual un enorme elefante consume proporcionalmente menos comida que un pequeño ratoncito relativo a su masa. Vamos a ilustrarlo con el cubo, ¿no? En este caso, vamos a decir que la arista del cubo es igual a 1, ¿sí? Y lo que es claro de esto, si quiero saber el volumen del cubo, la fórmula del volumen es muy sencillamente, es la arista elevada al cubo. Mientras que el área es simplemente, nuevamente en un cubo, como un cubo tiene 6 lados, el área es 6 por una de esas caras, es decir, la arista al cuadrado. Si desarrollamos entonces la simple aritmética de evaluar la relación entre volumen y área de un objeto, de un cubo, como metáfora del organismo viviente, esencialmente el volumen, entonces pongámosle el valor de A, el valor de la arista es 2. En tal caso, entonces, el volumen de ese cubo es A, es decir, 2 al cubo, mientras que el área es 6 veces la arista, es decir, 2 al cuadrado. Si el valor de A es 1, o si el valor de A es el doble, 2, o si el valor de A es 4, el doble, o si el valor de A es 8, las áreas y volúmenes respectivos serán cuando la arista del cubo es 1, su volumen es 1 centímetro cúbico y su área 6 centímetros cuadrados. Cuando A es 2, su volumen es 8 centímetros cúbicos y su área 24 centímetros cuadrados. Cuando A es 4, su volumen es 64 centímetros cúbicos y su área 96 centímetros cuadrados. Mientras que cuando A, la arista, es 8, su volumen es 512 centímetros cúbicos, mientras que su área es 384 centímetros cuadrados. Aquí hay una interesante proporción que emerge, una ley de poder, sin embargo. Lo que de estos simples cálculos emerge es que en la medida en que se incrementa la masa de un organismo o de un tumor, se va modificando sustancialmente la relación superficie-masa. Pongamos otra vez para terminar el ejemplo, cuando A es igual a 1, las proporciones, cuántas veces más área que volumen tiene, son, en este caso, seríamos 6 contra 1, o sea, el volumen es 6 veces más grande que el área es 6 veces más grande que el volumen. 3 contra 1, es decir, cuando la arista es 2, su área es solamente 3 veces más grande que el volumen.
y ahí empezó a aparecer la magia, cuando A es 4, la arista es 4, apenas es 1.5 veces más grande, es apenas 50%, y aquí empieza a ser negativo, cuando la arista es suficientemente grande, por encima de cierto punto, es 0.75 a 1. Es decir, el área pasó de ser 6 veces más grande que el volumen, a ser 3 veces más grande que el volumen, a ser apenas 1,5 veces más grande que el volumen, o a ser en realidad ya el área menor que el volumen. Y esto es de una enorme importancia finalmente en la clínica, porque tiene que ver, y esta es una de las razones por la cual no podemos usar como modelo preclínico un ratoncito, tener un tratamiento exitoso en una especie muy pequeñita, tanto en su masa como en su coeficiente de encefalización, y esperar que eso se traslade, ese modelo preclínico se traslade eficazmente, exitosamente al ámbito humano. Una cosa es hacerlo in vivo en especies pequeñas y otra cosa es hacerlo in homo, en el Homo sapiens sapiens, ¿no? A los efectos de aclarar la relevancia de la ley de Kleiber, del análisis de la tasa metabólica en oncología en particular, lo que hay que recordar es que la masa del tumor es incrementalmente más difícil de reducir. En otras palabras, hay un umbral de masa tumoral, de carga tumoral, por encima del cual se hace sumamente eficiente el metabolismo tumoral. La ley de Kleiber, la ley de los 3/4, que permea toda la biología, explica varias de las conductas tumorales y nuestra, vamos a decir, desesperación terapéutica porque la lesión neoplásica no cruce cierto umbral de masa, en términos de gramos, expresado como gramos de tejido neoplásico. Vamos a recordar brevemente la ley. De esta manera, si tuviéramos en un plot, si tuviéramos un incremento, podríamos plotear, si fuera lineal el incremento, esto lo expresa la tasa metabólica basal y esto expresa la masa incremental, a incrementos de la masa tendría que corresponderse incrementos del metabolismo para dar una curva de una línea perfecta. Sin embargo, eso no sucede así, sucede que hay una desviación de esta línea y el slope, el ángulo de la curva es justamente 0,75 y es este valor el que revela el exponente, este es precisamente el exponente de la fórmula de Kleiber, lo cual revela la ley de poder que ahí está operando, ¿no? Desde el punto de vista geométrico ya lo expresamos, digamos, la matemática implícita en esto lo expresamos la vez anterior. Brevemente un recordatorio: mientras más grande es el objeto, más pequeña es su superficie relativa a su masa, lo cual implica que la disipación de calor es menor en la medida en que el organismo se hace más grande. Esa progresiva eficiencia metabólica, relacionada también, por ejemplo, en por qué un ratoncito es mucho menos longevo o un colibrí mucho menos longevo que un elefante. Estoy, digamos, pintando para entenderlo la geometría, digamos. Un pulso lento, vida larga, ¿no? Pulso lento, vida larga. Esto permea toda la biología. La cantidad de latidos, hemos llegado a saber, la cantidad de latidos del corazón a lo largo de la vida de estos animales es la misma. Sin embargo, el tiempo en que ocurren esos latidos es menor. Es decir, los animales cuyo pulso es más rápido tienen una vida más corta y los animales con un pulso más largo, un pulso más lento tienen una vida más larga. Bueno, esta es otra de las relevancias de la masa, o sea, el impacto biológico de la masa del organismo o del superórgano que llamamos tumor, ¿no? Ahora, la razón más plausible de este fenómeno parece ser la geometría fractal, la peculiar geometría fractal del árbol vascular a lo largo de toda la biología. Incluso se da, no es precisamente un árbol vascular, pero es una trama linfática en las plantas también. Pintándolo brevemente para hacerlo de manera sumamente gráfica, se repite hasta el último capilar, se repite esta geometría, donde tengo entonces, digamos, en tamaño decreciente, pero con una estructura semejante. Tengo que los vasos sanguíneos repiten esta estructura. Y obviamente si yo tengo que llevar desde un núcleo, tengo que llevar nutrientes hasta un cuerpo progresivamente mayor, tengamos en cuenta que alométricamente hablando, esto es relevante, el tamaño de las células es el mismo,
yo tengo entonces una progresiva dificultad de distribuir nutrientes y eso da cuenta de un metabolismo decreciente. Recordemos, si esto es en sentido de masa, eso da cuenta de un metabolismo progresivamente menor en función del slope, de la curva, que es de 0,75, da cuenta de un metabolismo progresivamente menor relativo a la masa del organismo. Con los tumores pasa otro tanto. La vasculatura tumoral es conocida por tener anfractuosidades, ser caótica, tener muchas anastomosis arteriovenosas, cul-de-sacs, dificultades estructurales de los capilares, y entonces se hace relevante para nosotros nuestra discusión, esta persecución de un abordaje estrictamente metabólico del tratamiento del cáncer. ¿Qué podríamos hacer en términos de esta conocida arquitectura vascular de los tumores o de los organismos vivos, del hospedero, para poner un cerrojo al metabolismo, o sea, al modo de sustento del tumor en particular? La próxima semana vamos a discutir algo muy peculiar, es la fórmula o la función de Gompertz aplicada al crecimiento de los tumores, y ahí queda claro, matemáticamente podemos expresar dónde opera nuestro programa, nuestro sistema, a diferencia de dónde opera una medicina más ortodoxa que tiene que ver con inhibir la replicación celular. La nuestra tiene que ver con impedir, disminuir la capacidad de carga de ese ecosistema cerrado que es el organismo del hospedero en lucha parasítica con el tumor. Gracias por atenderme.